gusto saludarlos y que nos acompañen en este diálogo con Javier Bonilla, más conocido como Bonil, un caricaturista ecuatoriano promotor de la defensa de la libertad de expresión, quien lleva más de 30 años dibujando sobre la vida política de su país. Bienvenido. Quisiera iniciar esta entrevista contándole a la audiencia más sobre quién es Bonil y cuál es su historia. Quizás lo que podría decir es que dibujo caricaturas, dibujo la política del Ecuador desde hace más de 30 años y publico en el mayor diario nacional actualmente. Quizás el hecho más relevante o curioso ha sido el que me ha tocado vivir en estos últimos 3 o 4 años durante el gobierno de Rafael Correa, porque al igual que muchos otros periodistas o ciudadanos, y yo también he sido sancionado y procesado por ejercer el derecho que tenemos todos a decir lo que nos parece sobre un tema de nuestra colectividad. Quisiera decir brevemente que la razón de esto es que se creó una ley de comunicación que viabilizó este objetivo, esta intención de controlar, de dirigir y de sancionar la comunicación, el periodismo. Yo fui entonces una de las primeras víctimas de esta legislación cuando nos sancionaron a diario El Universo, donde se publican mis dibujos, con una multa, imagínate tú, de más de $90,000 por haber publicado una caricatura. Hablamos específicamente de las expresiones que tuvo en contra de usted el expresidente Rafael Correa, quien lo calificó de asesino con tinte en redes sociales y también fue muy mencionado en las sabatinas. ¿Cuál fue el hecho detonante que provocó esta diferencia y esta reacción por parte del gobierno? Bueno, afuera del Ecuador no se tiene una idea muy clara de qué es lo que pasa dentro de Ecuador o qué es lo que sucedió. Y esto debido a que hoy, pasados los años, incluso durante su mandato, se descubrió que el gobierno destinaba importantes flujos de recursos para hacer, promocionar la imagen del presidente del Ecuador como un gran revolucionario, un gran presidente que transformó la historia del Ecuador. Rápidamente menciono, por ejemplo, que un contrato de 6 millones en Estados Unidos, cuyo objetivo era salvaguardar la imagen del liderazgo internacional del presidente Correa, liderazgo internacional, ¿no? Entonces, dentro de todo de ese marco, de esas pretensiones, el gobierno castigaba todo aquello que no le gustaba. Me refiero concretamente a esto. Las caricaturas que yo hacía al presidente le disgustaban, pero no solo eso, le disgustaba la investigación que se hacía de casos de corrupción de su gobierno, le disgustaba el modo como se informaba. Entonces no es una caricatura en particular, ¿no? Es en realidad el conjunto. El periodismo es lo que le molestaba, el periodismo investigativo, el periodismo de denuncia, al punto de que los periodistas de los medios considerados de oposición, que no son de oposición, sino que son de información, no eran admitidos en las ruedas de prensa. ¿De qué medio eres tú? Ah, de ese periódico. No, no puedes entrar. A ese nivel se llegó. Y no solo eso, sino que llegó al nivel de sancionar al humor, a la caricatura. Entonces, en mi caso, bueno, se debió a una caricatura en la que yo hablaba del allanamiento al domicilio, ordenado por él, por la presidencia, al domicilio de Fernando Villavicencio, que es un periodista que investigó mucho la corrupción de este gobierno y de hecho todas las cosas que él dijo en años anteriores, hoy está revelado por el caso de Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Esto era una forma de censura. Buscaba callar a las voces a través de la generación del miedo. Claro, indudablemente. Imaginémonos que
Eso no se sabe afuera, pero estamos hablando de un presidente que al paso, cuando iba en su caravana presidencial, se bajaba del automóvil para atrapar personalmente a un ciudadano que en la calle le hacía una seña, un gesto obsceno o le gritara cualquier cosa. Él personalmente descendía del automóvil, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el caso de un muchacho de 16 años que tuvo que sufrir el encuerpamiento del presidente, que lo increpaba y que finalmente lo llevaron preso, ¿no? Entonces, esos no eran episodios aislados, eso es importante, no es un tema de carácter, no es un tema de mal genio del presidente, no, es un tema de política de Estado, porque presidentes a quienes no les gusta el periodismo ha habido mucho y seguirá habiendo, pero establecer una política de Estado, crear una legislación, crear una institucionalidad como la Superintendencia de Comunicación, considerar por ley que la comunicación no es un derecho, sino que es un servicio público como el agua, la luz, el teléfono, regulables por el Estado, eso es muy diferente. Eso apunta exclusivamente a controlar la comunicación. ¿Usted considera que la realidad ha cambiado? Todo este proceso de censura que nos ha comentado, de sanciones, de la aplicación de una ley de comunicación sesgada por un gobierno de turno, ¿ha cambiado con el nuevo mandatario Lenín Moreno? Bueno, sí, indudablemente hay algunas cosas que sí se sienten o que se han dejado de sentir. La presencia de esta superintendencia de comunicación encargada de sancionar constantemente ha bajado de manera importantísima, pero subsiste la institucionalidad, ese aparato burocrático enorme, ese gasto, ¿no? Que no sé será de cuántos millones al año, pero que en esta crisis, en este déficit, sí cuentan. En ese aspecto ha cambiado. De hecho, hay una pugna interna dentro del partido de gobierno. El expresidente Correa ha llamado traidor a Lenín Moreno por el simple hecho de permitir que se abra el espacio para poder decir e investigar el tema de la corrupción. Lo que pasa es que ya es intapable eso ya no se puede evitar, es una pus que salta, que creo que a cualquiera ser racional le toca dejar ver eso, ¿no? Entonces, en ese sentido sí ha cambiado, pero el problema es el tema económico. Es decir, el pulmón, que es la libertad de expresión, puede expandirse un poco más, pero el cuerpo, el resto de organismo, está lesionado por el tema de una deuda que ha dejado enorme el gobierno anterior. ¿Cómo ha cambiado, cómo se ha modificado, cómo se ha mantenido su proceso artístico? ¿Cómo han variado las caricaturas de Bonil durante el gobierno de Correa y ahora durante el gobierno de Moreno? Bueno, de todo me ha pasado, porque a ratos yo decía que no he sentido autocensura, ¿no? Pero pasado el tiempo yo me daba cuenta de que sí, había cosas que internamente estaba tan metido y yo no decía o me cuidaba. No por el miedo a ser yo sancionado, sino por todo ese ambiente en donde se mezclan. Es también el periódico que a lo mejor te llama y te dice, mira, podemos tener problemas, ¿no? Y eso no es censura de parte del periódico, es la censura de arriba, del gobierno, lo que existía, la posibilidad de que te sancionen o de que te multen o de que te insulten, ¿no? Entonces, evidentemente en un clima en donde tú sientes que alguien te está insultando, que está mal genio, que está gritando, no te sientes cómodo y así no puedes crear libremente. Cierto que el humor te permite sortear y decir ciertas cosas, ¿no? Pero te puedo asegurar de que se crea mejor cuando te sientes un poco más aligerado, ¿no? Más libre. En este proceso donde también el periodista puede cometer errores, ¿cuál serían las medidas que se deben tener o cómo la ley debería apoyar a la ciudadanía en el respeto de sus derechos? Porque obviamente no vamos hacia la censura, pero también se tiene que eliminar por completo el control. Mira, indudablemente que en el diálogo social, en toda sociedad, en donde existen muchas actividades, esto que digamos es el diálogo social de distintas profesiones, de actividades, siempre tiene que haber cuestionamiento, crítica, no sé si control, en algunas profesiones quizás sí, en otras
no tanto probablemente. El papel de las universidades es básico, es importantísimo. Es aquí en donde se debe ejercer el control, entre comillas, en el sentido de que aquí brindas una formación, brindas los lineamientos teóricos, prácticos, etc. Ahora, lo que sucede ya en la vida real es otra cosa. Unos aplican bien o mal lo que aprendieron en las universidades. ¿Qué hacer con eso, dices tú? ¿Controlar? ¿Poner una ley? Yo creo que no. Creo efectivamente que hay mucho que discutir, es verdad. Por ejemplo, el tema del derecho a la réplica, me parece importante que reflexionemos sobre eso. Me parece justo que si un ciudadano se siente afectado por una noticia falsa, cosa que es muy, muy raro, puede ser que haya una noticia de falta de precisión, probablemente, pero en definitiva, que haya ese derecho a la réplica es importantísimo. Pero servirse de eso como pretexto para ejercer un control, que es lo que sucedió estos 10 años, un control para entrar directamente a dirigir cómo se debe hacer periodismo, es otra cosa. Tenemos mucho que hablar y aquí en las universidades es donde hay que discutirlo, hay que hacer en este diálogo social, hablar de eso, generar, empoderar a la gente, sí, es verdad. Pero no nos olvidemos que las redes sociales hoy han marcado una realidad súper diferente. Las redes sociales hoy ejercen un control, sobre todo sobre la vida privada de la gente, de los personajes públicos, sobre lo que publican los medios de comunicación. ¿Hay una ley para que controle los medios de comunicación? No, pero hay las redes sociales que opinan, que dicen, que hablan, que expresan el desacuerdo sobre cómo el gobierno o los medios de comunicación hacen su trabajo. Un diálogo abierto y un proceso también de retroalimentación para las autoridades. Me gustaría finalizar revisando un poco lo que mencionaba en un inicio. Ha sido calificado como promotor de la defensa de la libertad de expresión. En el 2015 nominado al Freedom of Expression Awards. ¿Cómo se puede a través del arte, a través de las caricaturas, defender los derechos individuales? ¿Considera las caricaturas como un arma contra el poder y la censura? Antes yo decía es un arma el humor, pero luego estos 10 años he cambiado mucho cierta visión porque es una visión, una concepción un poco belicista, digamos así, ¿no? Yo diría más bien ahora es un instrumento, una herramienta, una posibilidad de expresar el humor, el arte. Con el arte, ¿tú qué haces? Te expresas, dices, lanzas afuera y estás a la espera de la complicidad de la gente, del lector, del espectador. Eso es algo que algunos pueden utilizarlo, entre comillas, de manera dirigida para hablar sobre los derechos o sobre la libertad de expresión o sobre el gobierno, lo que sea, ¿no es cierto? Hay otros que naturalmente son así, necesitan expresarse a través del humor porque son así, les gusta hacer chistes todo el tiempo, hay otros que son artistas de por sí, ¿no? Es decir, puedes instrumentalizar o simplemente ejercer, pero al final del día el arte y el humor cumplen un papel liberador, un papel de expresión, un papel de estar vivo, de decir esto soy, esto pienso, esto así veo. Y eso es más que suficiente. Si enganchas con la percepción de otras personas en el público, es una maravilla, porque se produce la comunicación y se produce esa identificación. Y como digo yo, cuando la gente se ríe, se produce ese orgasmo comunicacional en donde te compenetras, sientes identidad, te sientes acompañado finalmente. Le agradecemos muchísimo que nos haya contado un poco más de su experiencia, de su historia y de su proceso luchando en contra de la censura y mostrando cómo a través de las caricaturas podemos también comunicar y buscar libertad. Muchísimas gracias. Gracias a ti.